Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias a nuestra audiencia. Vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy en cabina, junto a Belkis, quienes hablan de forma telemática. Vamos a conversar ahora mismo con el señor ingeniero Henry Fabián Cronfle Cosaya, expresidente de la Asamblea Nacional, empresario y ahora candidato, ya no precandidato. Candidato confirmado a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Señor ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto en saludarlo y un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. Oiga, le voy a decir algo, y yo he conversado con alguna gente de su partido, algunos buenos amigos que hay en su partido. Yo hasta el 2 de octubre era uno de los que estaba completamente escéptico de que usted iba a renunciar a su curul y por ende a la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque claro, digamos, usted tenía la aspiración de ser presidente de la Asamblea. En 2021 estaba ya todo listo hasta que finalmente el presidente Guillermo Lasso rompió el acuerdo político a través del cual usted iba a ocupar justamente la presidencia de la Asamblea. Lo logra el 17 de noviembre, pero termina yéndose el 2 de octubre. ¿Por qué renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional para embarcarse en la aventura electoral del próximo proceso del 9 de febrero, ingeniero Cronfle? Gracias por la pregunta, Fabricio. Primero porque a mí no me llama el poder, es decir, soy el único candidato hoy que deja el poder, el primer poder del Estado, la presidencia, el primer poder del Estado, para servir desde otro ámbito. Es decir, para mí el servicio está por arriba del poder. Eso número uno. Número dos, porque yo sí escuché en la Asamblea, en nuestro partido, escuchamos las necesidades del pueblo ecuatoriano. Recibimos a miles de personas, me atrevería a decirle a decenas de miles de personas, y los problemas de los distintos gremios del país, agricultores, ganaderos, pescadores artesanales, jubilados, veteranos de guerra, afiliados, médicos, enfermeras, docentes, colegios técnicos, universidades, bancos, comerciantes autónomos, le puedo dar un sinnúmero de sectores, artesanos que atendimos, transportistas en la Asamblea Nacional. La gran mayoría de los problemas tenía que ver con una falta de ejecución del gobierno, no con un tema de leyes. Y de ahí la necesidad imperante, urgente, de tratar de resolver esos problemas. Lo que me pidieron en la Asamblea Nacional, si llevan una lista, vamos a decir, de 20 cosas, y había una que tenía que ver con la Asamblea, cumplirla a rajatabla. Y eso usted como periodista lo puede comprobar con los distintos gremios. Pero las de otras 19 de las 20 eran del gobierno. Entonces, las he incorporado en el plan de gobierno que he presentado y cumpliré a rajatabla. Yo soy un hombre de palabra. Dije, me voy de la Asamblea Nacional con anticipación y lo hice. Quiero servir y lo estoy haciendo. Vamos a resolver los problemas del Ecuador y los vamos a resolver porque sabemos cómo hacerlo. No porque desde arriba se sepa cómo resolver los problemas desde el poder, desde estos cuerpos colegiados de gobierno, de justicia, de legislativo. Los problemas se resuelven escuchando al pueblo, escuchando desde abajo, construyendo esas grandes soluciones para el país. Cuando usted escucha a la gente, y Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablemos, usted entiende la problemática. Nadie le enseña a una ama de casa, a una señora que mantiene un hogar, con lo poco que tiene, y a veces con nada, cómo parar la olla, cómo vestir a sus hijos, cómo curar a sus hijos. Nadie le enseña economía, ni el mejor ministro de Economía del mundo. Ella sabe más de economía que cualquiera. Entonces hay que escuchar, porque ella es la que sabe cómo hacer eficiente el dinero. El Estado no sabe cómo hacer eficiente el dinero, lo despilfarra. Entonces hay que escuchar, y por eso hemos construido un plan de gobierno desde las bases de la sociedad ecuatoriana. Ingeniero, usted ha dicho que no lo llama el poder, pero evidentemente busca gobernar y busca hacerlo en momentos críticos que enfrenta el Ecuador desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de lo económico, en medio de una crisis energética que vemos se va agudizando día con día, semana tras semana, sin que podamos ver en el horizonte una solución inmediata, si se quiere. Es un desafío importante el que busca asumir. Pero por supuesto, pues para eso estamos capacitados. Justamente las cosas no son color de rosa en la vida, y qué lindo entonces irse a ocupar un puesto de Estado cuando todo es una maravilla. Hay que poner todo el contingente,
toda la carne en el asador, como se dice, cuando el país está pasando los peores momentos de su historia. Este es el peor Ecuador. Mire usted, no hay luz. Ahora ya no preguntamos a qué horas cortan la luz. Ahora tenemos que preguntar de a qué horas va a haber luz. Es al revés. No hay seguridad. País más violento de América Latina. 44.5 muertes por cada 100.000 habitantes, muertes violentas. No hay seguridad, no hay control, ni siquiera de las cárceles aún. No hay empleo, hay miedo, no hay medicinas, no le pagan los hospitales oncológicos. Le quitaron la plata al bolsillo de la gente subiendo el IVA y no han visto la gente absolutamente nada en contraparte de ese 3% más que le están cobrando. Por eso es que nosotros vamos a bajar el IVA nuevamente al 12 y al 10%, y vamos a ponerle IVA cero a toda la canasta básica, a toda, y vamos a ponerle IVA cero a todos los insumos agrícolas, y vamos a ponerle IVA cero a todos los insumos médicos, y vamos a quitarle todos los impuestos al sector turístico, y vamos a crear la canasta básica de repuestos, tanto del transporte terrestre como de los pescadores artesanales, para que puedan renovar sus motores y puedan comprar sus repuestos. Eso es lo que necesita. Hay que darle aquí una vuelta de 180 grados al país. Entendamos, por favor, por el amor de Dios, las políticas de todo gobierno, de este y de los anteriores, ¿cuáles han sido en materia económica? Más impuestos y más deuda. A eso se resume. Así vamos a sacar al país adelante, quitándole la plata a la gente cuando la gente, como he dicho, la señora ama de casa sabe manejar mejor la plata que el Estado. Hay que devolverle la plata. Esto es muy duro cuando usted escucha gente de 75, 80 años que le han quitado el bono de desarrollo humano. Por el amor de Dios. Gente que se le promete en el año 95 hacerle héroe de guerra. Y he tenido que venir yo a la Asamblea Nacional para condecorar a los veteranos de guerra porque ni atención les habían prestado en el país. Es muy duro ver las injusticias de los jubilados. La pensión de jubilación no existe. Nuestros adultos mayores están en la miseria y les quitan el bono de desarrollo humano encima de eso. Hay que sensibilizarse, hay que solidarizarse. Ama al prójimo como a ti mismo. Ya nadie habla de la familia en este país. Y la familia es el Ecuador. Nadie habla de la familia en este país. Ya nadie habla de Dios en este país. Hay que hablar de Dios como político. Hay que hablar de Dios. La mayoría de nosotros creemos en Dios y los que no creen está bien, se respeta. Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón le pedimos a Dios todos los días. Ahora le estamos pidiendo que llueva, le estamos pidiendo a Dios, porque este gobierno ni resuelve, ni entiende, ni gobierna. Por eso yo lo he llamado un gobierno nini. Ni nos va a resolver el problema de los apagones. Este gobierno nini no nos va a resolver el problema. Por eso es que invocar a Dios ahora es nuestra única salvación para ver si podemos tener algo de energía. Aquí no se entendió que había que mantener el parque termoeléctrico 500 megas. Todavía no se entiende que el exceso que pueda tener el sector privado, 100 megavatios aproximadamente, lo puede poner en la red interconectada con un medidor y que le crucen la cuenta. Ahora se habla de subir las tarifas eléctricas. Imagínense lo que se está diciendo. Debería el Estado en vergüenza dar un descuento sobre el consumo actual, por lo menos de un 10 o un 15%, y la planilla debería de venir con 50% menos de costo, pues si no ha habido luz. Nos cortan la luz la mitad del día. Ahora se habla en cambio de subir la tarifa eléctrica. Estamos locos, mire, eso es lo que me impulsó a mí ver que este gobierno nini, que ni entiende, ni resuelva, ni gobierna, no le pone fin a los problemas de los ecuatorianos. No hay una ruta, aunque sea que diga ya estamos dándole la vuelta al país, ya hay luz al final del túnel. No, nos estamos cada vez hundiendo más. Eso es lo que me hizo salir de la Asamblea Nacional. Ingeniero, y sobre lo que usted acaba de señalar, yo creo que hay algunas reflexiones sobre las cuales le voy a pedir precisiones. Primero, el tema del IVA. Usted ha señalado que dentro de su propuesta plantea bajarlo al 12 y al 10%, pero ha citado productos que tienen actualmente tarifa cero. Los productos de la canasta básica, los productos de primera necesidad tienen tarifa cero. No, señor, no está equivocado, discúlpeme. ¿O no? No, señor, está equivocado, solo el 40%. A ver, ¿cuál es entonces? El shampoo es parte de la canasta básica, paga IVA. Vamos al higiene personal. ¿Quiere ir al ejemplo? Vamos a ejemplo. Vamos al higiene personal. Shampoo paga IVA. Es parte de la canasta básica. El jabón paga IVA. Es parte de la canasta básica. El papel higiénico paga IVA. Es parte de la canasta básica. La pasta dental paga IVA. Es parte de la canasta básica. Pero usted no solamente habla de los alimentos de primera necesidad, sino también básica. De otros productos que son de uso personal, que también forman parte de la canasta básica, pero que graban IVA. Hoy. Correcto, por eso le estoy diciendo, el 100% de los 367, me parece que son productos de la canasta básica, o 369, el 100% de los productos tienen que ir con cero IVA. Vamos a los insumos médicos. Usted me dice, las medicinas no pagan IVA. Y la jeringuilla, y el algodón, y el esparadrapo, y la cinta quirúrgica, y la mascarilla, y el guante, pagan IVA, pues.
Por favor, hay que quitarle a los insumos médicos el IVA. Vamos, usted me dice los fertilizantes no pagan IVA, vamos a los insumos agrícolas. ¿Cuál es la herramienta básica del agricultor ecuatoriano? El machete. El machete paga IVA, el pico paga IVA, la pala paga IVA, el arado paga IVA, la bomba de fumigación paga IVA. Sector turístico está muerto. Pasamos de la pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de los apagones. Está muerto el sector turístico. Fueron a cobrarle impuestos al sector turístico, los hoteles vacíos, las hosterías vacías. Le fueron a cobrar impuesto patrimonial. Imagínense, hay que quitarle los impuestos para ver cómo fomentamos el turismo. Más allá que eso está ligado también a la inseguridad. Y ahora ahí me queda claro los productos que usted ha señalado. Ahora, usted dice bajar el IVA al 12% y al 10%. ¿Habría un IVA selectivo, un IVA diferenciado? No, inmediatamente bajarlo al 12%. Y luego, o sea, que regrese sí, al estatus antes de la última reforma. Sí, señor, por una sencilla razón. Por favor, para los que nos están escuchando, ¿qué nos han rendido cuentas de ese 3% más de IVA? ¿A dónde se dio esa plata? ¿Qué? ¿A pagar a los tenedores de bono nacionales disfrazados de extranjeros y que no haya una medicina en un hospital oncológico, que se mueran niños de cáncer en el país, que no haya diálisis? Ahí están las noticias. Más de 1.000 muertos por falta de diálisis en el Ecuador y falta de pago a las operadoras de diálisis. Es decir, cuando el sector privado tiene que sustituir al Estado y hay convenios, ni siquiera le pagan. Y aquí hago un símil. ¿Usted cree que va a venir inversión energética en el Ecuador si es que el que tiene que pagarle lo que produce esa generación es el Estado? Eso se tiene que acabar. La generación energética que la produzca el privado la tiene que vender a otros privados y pagarle el peaje de la transmisión y distribución al Estado. Pero no puede nadie venir a invertir cuando el Estado ni siquiera paga en medicinas, no paga los hospitales, no paga los médicos, no paga los GATS, no le paga a nadie. ¿Cómo le va a pagar a un generador eléctrico? Pues, por el amor de Dios, es que tenemos que cambiar el modelo del país, hacer alianzas asociativas, mantener lo público, pero con administración eficiente. No, pues esto no puede seguir. Hay indignación, hay desesperación. No se sabe cómo hacer las cosas, ni entienden, ni gobiernan, ni resuelven. Por eso es que, sin lugar a hacer bromas, yo digo, esto es un gobierno ni entiende, ni gobierna, ni resuelve. Hay una inhumanidad, hay una lejanía con el pueblo. Vaya usted a hablar en Carondelet, 4 cuadras a la redonda está el Palacio de Gobierno en Vallado. Por favor, nosotros recibimos a la gente, conversamos con el pueblo. Nos hacían hasta la Asociación de Tejedores de la Sierra Ecuatoriana y de Quito. Hay que atender a todo el mundo, ver cuáles son los problemas. Hay gente que, mire, ya no tiene empleo, está endeudado y encima que no tiene que comer lo quieren meter preso porque debe plata a la banca pública y los grandes grupos económicos no pagan. Entonces, ¿cómo es esto? Pues explíqueme, ¿cómo es este país en donde el ciudadano trabaja para el Estado en vez del Estado trabajar para el ciudadano? ¿Usted cree que es justo que uno de cada $100 que usted paga reciba en obras y en servicios? 35.500 millones del presupuesto general de Estado, 350 millones de la inversión. Uno de cada $100. ¿No debería ser al revés? Que el Estado se lleve uno y que los ciudadanos se lleven 99. Ingeniero, yo me quiero concentrar brevemente en la crisis energética que atraviesa el Ecuador. ¿Usted va a resolver el problema de los apagones? ¿Cuál es la solución a esta crisis basándonos quizá en lo que ha delineado en su plan de gobierno? La responsabilidad no es mía en este momento. Así de simple, la responsabilidad es del presidente, que ahora quiere ser, y del gobierno, que ahora quiere ser reelegido cuando no puede resolver el problema. ¡Ojo! ¿De quién es la responsabilidad? No hay informes de noviembre del año pasado, puestos por ministros que hoy están siendo inclusive enjuiciados, ya han sido enjuiciados en la justicia jurisdiccional. No nos confundamos. Henry Croft sabe lo que tiene que hacer porque ha escuchado el sector energético y conoce lo que tiene que hacer. La responsabilidad del señor. No venga a decir, usted ponga la solución. Yo le digo qué es lo que hay que hacer. Se lo voy a decir ahorita, pero la responsabilidad es de él. Seamos claros. ¿Quiere que yo lo resuelva? Entonces hay que tener un cambio en el país. El primero, ¿por qué no se inmediatamente se trabaja en la recuperación del parque termoeléctrico? 21 centrales termoeléctricas funcionan 3 al 20%. Eso puede aportar 500 megavatios. 100 megavatios de la generación privada a través de un medidor que se cruce lo que envía en energía con la planilla que recibe, que se cruce para ya no hacer una tabla, pero que permitan comprarle diésel pues, a ese generador privado que hoy no puede comprar diésel. No lo puede comprar.
Primero, porque no hay. Y segundo, porque se necesita un trámite para comprar diésel. Tercero, las barcazas, trajeron una barcaza de 100 megavatios, trabajaba 12 megavatios. Ahora dicen que está chorreando diésel en el río, salió un reportaje. Hay que ver si eso es cierto. A mí no me consta, pero hay que averiguar. Cuidado, un daño ambiental para 12 megavatios con esta barcaza que han traído, que no funciona. Que iban a traer más barcazas, después que ya no van a traer más barcazas. Que iban a traer energía móvil, no sabemos qué es la energía móvil en el concepto de este gobierno, Nini. No dan incentivos para que la gente no consuma. No hay ningún incentivo, al contrario, anunciaron que iban a subir las planillas de luz, en vez de dar incentivos para evitar el consumo. Hay que apagar los edificios públicos en todo el país, no iluminar los edificios públicos. He dicho, regresemos a la hora de Sixto, adelantemos una hora el reloj para que la hora real sea una hora menos y entonces tengamos una hora más de luz para ver si podemos fomentar una hora más el comercio con una hora más de luz. Oiga, pero esa hora de Sixto, que si la memoria no me es infiel, se aplicó en el año 94, ¿funcionó o no funcionó? A ver, yo no sé con qué objetivo, yo le estoy dando el objetivo del día de hoy. Si tenemos una hora más de luz, los comercios pueden abrir una hora más. Eso es lo importante entender. Eso es lo importante entender. Ahora, ¿se gobierna o se está en campaña? Los ecuatorianos nos preguntamos eso. ¿Y hasta cuándo las cortinas de humo? ¿Por qué hago la primera pregunta? ¿O se gobierna o se está en campaña? Porque si se está en campaña, no es bueno acercarse al presidente de Colombia, porque es ideológicamente contrario a lo que piensa este gobierno. Entonces no hay cómo llegar a un acuerdo, donde en Colombia no hay cortes de luz, cómo llegar a un acuerdo para ver cómo con un contrato algo nos puede proveer Colombia. Pero si estamos en campaña y no nos conviene estar cerca del presidente de Colombia, porque es un presidente opuesto en ideología, entonces que el país quede en oscuro. Señores, hay que ser serios en esto, serios en esto. Por eso le digo, usted me pide a mí la solución. Yo no soy el presidente de la República. Pues. No, pero se perfila, es el candidato y busca llegar a la presidencia. Por eso le estoy dando soluciones que están sobre la mesa, pero nadie actúa. Yo no soy el gobierno, tienen que actuar. ¿Hasta cuándo tenemos? Ahora resulta que hay, y estaba escuchando la entrevista, el comentario de Fabricio, que hay 2.000 hectáreas de coca, salieron a decir eso. Las Fuerzas Armadas están disgustadas. ¿Cómo 2.000? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las Fuerzas Armadas no han hecho el trabajo aquí? ¿2.000 o 2.5? Porque lo mismo era que ellos habían hecho la más cantidad de energía, habían implementado la mayor cantidad de energía en el país, porque gobiernos anteriores habían hecho 300. ¿300 o 3.000? 2.000 hectáreas de coca, 2.5. Por favor, un poco más de seriedad, porque para cortinas de humo el país está cansado. Estamos cansados de las cortinas de humo. Cansados. Porque mientras estamos con los apagones, el problema mayor del país se incrementa, que es la inseguridad. Hablemos claro. Porque ese es el peor problema. Los ecuatorianos, mire Fabricio, y qué bueno que me está escuchando la gente aquí en el país y en Quito. Mire, toda familia ecuatoriana vive con miedo. Miedo a no tener empleo, que no lo ha podido conseguir. Miedo a perder el empleo y ahora más con los apagones. Miedo que la plata no le alcanza el dinero. Miedo a que se le enferme un hijo y no lo pueda curar el sistema de salud del Ecuador, porque no hay remedios para enfermedades ni catastróficas ni para nada. Miedo de que tenga un familiar con diálisis y que sean parte de las estadísticas de los 1.000 muertos o más de 1.000 muertos por diálisis. Miedo de salir de su casa, que lo violen, que lo roben, que lo maten, que lo secuestren y que lo vacunen en su negocio. Miedo de que un chico va a una escuela rural y no hay ni siquiera baterías sanitarias en las escuelas fiscales rurales del país. Tienen que pedirle colecta a los padres para que pinten la escuela, para hacer la banca, para poner un sanitario, un servicio higiénico. Así estamos en el Ecuador. Yo le pregunto, ¿este es el Ecuador que queremos todos los ecuatorianos? ¿Este es el Ecuador que todos queremos? Por supuesto que no. Por eso es que he tomado la decisión de renunciar al poder, porque el poder, mire, el poder es servir, poder servir es el verdadero poder. Entonces, se renunció a la Asamblea Nacional, porque todos estos problemas que le estoy diciendo, como nosotros sí escuchamos y recibimos a la gente y nos solidarizamos, porque es durísimo lo que vive el Ecuador, durísimo. Una madre de 75 años, una abuela, el hijo sin trabajo, el nieto en las drogas, el esposo ciego, no tiene pensión de jubilación y encima le quitan el bono de desarrollo humano. ¿Qué nos pasa en este país? ¿Que estamos aquí para el circo? ¿Que estamos aquí para el baile? ¿Para el TikTok? ¿Qué nos pasa en este país? ¿A dónde hemos caído?
Por el amor Oye, de ingeniero, Dios. pero al mismo tiempo es inevitable, y le voy a hacer esta pregunta, porque en un primer tramo, en los primeros meses de la administración gubernamental, a usted como presidente de la Asamblea se lo veía más cercano, con una actitud más cercano por positiva con el gobierno del presidente Noboa. ¿Usted se declara decepcionado del trabajo del presidente Noboa? ¿Qué motivó que ahora tenga un discurso mucho más crítico que el que tenía antes Henry Cross? La situación del país, pues a ver, cuando usted está en la responsabilidad, dejemos las amistades a un lado, porque el país no quiere amigos en los poderes del ¿Es Estado. amigo del presidente, ingeniero? Sigue siendo amigo, ¿o no? Escúcheme, claro que en lo personal no tengo ningún problema con él, por favor, no mezclemos lo personal con lo político. Decir sigue siendo amigo, ¿a dónde va la pregunta? ¿Apoyar la gestión? No apoyo esta gestión, para nada, en absoluto. Quiero ser claro, ¿a dónde va la pregunta? Yo conceptualmente, déjeme decirle algo, yo conceptualmente estoy de acuerdo con lo que usted dice. O sea, los amigos le dicen la plena a los amigos. Es correcto. Y perdóneme, eso no quiere decir que uno sea acólito. Si usted es cercano al presidente, yo entiendo la postura política, sí, pero también hay un tema personal. En lo personal, ¿usted es cercano a Daniel Noboa? Me he alejado bastante del presidente Noboa porque veo que no se entiende, vuelvo y le repito, un gobierno ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, cortinas de humo, estamos cansados de la mentira, salen los portales que están revisando las verdades que se digan o las mentiras que se digan en el país, y todo lo que nos dicen se está mintiendo en casi todo. ¿Cómo es posible que el país viva así? Mire, usted me dice la cercanía. Por supuesto que yo tenía que dar gobernabilidad al Ecuador para que no existan los pretextos de que no me dieron las herramientas. La Asamblea me bloqueó el plan de gobierno, no me dieron las herramientas. Todo se aprobó, señor, excepto el IVA que pasó por el Ministerio de la Ley. Todo lo demás, 10 proyectos de ley aprobados. Entonces ya no hay el pretexto de que la Asamblea me bloqueó, que no me dieron las herramientas, que no me dejaron gobernar. Lo demás es incapacidad de gobernar. No entender, no resolver y no gobernar. Y creer que la campaña electoral, el puesto está para hacer campaña electoral y no está para resolver los problemas del ecuatoriano. Esa es la verdad. Entonces hablemos con la verdad, por favor, porque el país necesita la verdad. Estamos los ecuatorianos indignados de ver lo que está pasando y dolidos y con miedo y con inseguridad. Por favor, ¿hasta cuándo esto? Ahora que cortina de humo, 2.000 hectáreas en la frontera, cortina de humo, o sea, ya con la cortina de humo nos vamos a quedar tranquilos los ecuatorianos, que nos están matando todos los días en las calles y que no hay luz. Y ya salieron las mismas Fuerzas Armadas, ya salieron personas de ex militares de las Fuerzas Armadas, ya salieron periodistas. ¿Dónde están las 2.000 hectáreas? O sea, quiere decir que las Fuerzas Armadas nunca han hecho el trabajo aquí en el país. O sea, 2.000 hectáreas y nadie se había dado cuenta. Estando en la frontera. O sea, no se está trabajando. ¿Qué es lo que se quiere decir con esta declaración? Que hay colusión. ¿Qué es lo que se quiere decir con esta declaración? Es muy grave. Aquí no se puede abrir la boca y decir cualquier cosa en el país. Más cuando se está en este tipo de puestos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque se tiene que hablar siempre con la verdad. Entonces, otra cortina de humo vamos a caer. Cuando el país se está desangrando. No hay medicinas, como le digo. No hay que amar al Ecuador. Yo amo el Ecuador, amo a la familia ecuatoriana, amo a mi familia y quiero lo mejor para la familia del Ecuador. Las políticas públicas tienen que ser para la familia ecuatoriana, señor. Por favor, tengamos que entender eso. Hay que rescatar a la familia. ¿Es posible hacer una campaña de propuestas y no de confrontación? ¿Usted cree que es posible o el decir esto en las circunstancias políticas es arar en el mar? No, señor, claro que es posible y déjeme decirle por qué. Porque nadie cuando vota por confrontación. La gente vota por sí mismo, cuando cree que alguien le puede resolver su problema. No votan ni por usted, ni por mí, ni por nadie. Votan por ellos mismos. El ciudadano vota por sí mismo. ¿Quién me va a resolver mi problema? Y entonces, para resolverme mi problema, ¿quién es el que me ha escuchado? ¿Quién es el que me entiende? ¿Quién es el que está cercano? ¿Quién es el que realmente quiere un cambio en este país? ¿Quién aparece aquí no cuando pide el voto, sino cuando está en el poder? ¿Quién me recibe cuando ya está en el poder? Y me escucha y me resuelve el problema. Eso es lo que quiere el ciudadano ecuatoriano. El ciudadano ecuatoriano no quiere confrontación. Por eso yo en la asamblea siempre dije, aquí estoy de brazos abiertos. Pero no mentamos, por favor, decirle al país que aquí se quería tumbar al presidente por una incapacidad mental. Basta de tanta mentira, por el amor de Dios. Todas las mentiras caen por sí solas, pero el daño que hacen es terrible. Por eso le digo, separemos lo personal. Le ruego, yo en política y en todo lo que hago en mi vida aprendí 3 cosas. Que mi palabra vale más que mi firma.
que hay que cuidar más lo ajeno que lo propio, porque lo ajeno no es nuestro, no es mío, es sagrado, porque es de otro. Yo con lo mío puedo hacer lo que se me da la gana, con lo ajeno no. Y tercero, que no hay que claudicar en los principios y los valores que toda la vida, con los que toda la vida hemos actuado. Yo no puedo salir y ser un empresario con credibilidad, un padre de familia con credibilidad, un hermano, un hijo, un esposo con credibilidad, y salir a la política y ya no ser creíble, pues por el amor de Dios, que entonces el título político es más que la esencia del ser humano. ¿A dónde hemos llegado, Fabricio, por el amor de Dios? Ingeniero, ya que ha hecho referencia a la relación ejecutivo-legislativo, cuando hablamos de gobernabilidad, inmediatamente creo que nos remitimos a esta necesidad de que exista un trabajo medianamente coordinado entre ambos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué le dejó la experiencia tras su paso por la presidencia de la Asamblea y ahora con miras a perfilarse como presidente de la República para no cometer errores desde el Ejecutivo? Que la gente y el pueblo ecuatoriano y la familia ecuatoriana está desatendida y que cada día el dolor es más grande y que en vez de mejorar su calidad de vida va empeorando su calidad de vida y que está harta de las promesas políticas que cuando llegan al poder se olvidan. Dicen que no van a subir impuestos, llegan al poder, lo primero que hacen es subir impuestos. La gente está dolida, no cree en nadie y tiene miedo a todo. Es un problema muy grave. Desconfían en el gobierno, tienen incertidumbre, piensan que son improvisados, que hay una falta de conocimiento, que hay una falta de capacidad, no se cree que en es la un política. gobierno muy débil, no se cree en el político. Querían un cambio del político tradicional a alguien nuevo. Ahora ustedes le dicen, ¿cómo ven el nuevo Ecuador? El nuevo Ecuador, el peor Ecuador, le contesta la gente. Esto es el peor Ecuador. Yo quiero un Ecuador diferente, un Ecuador en donde se pueda rescatar, querer, amar a la familia ecuatoriana. Es muy importante esto, muy importante. En donde la suma de nuestras familias sea un solo Ecuador. Imagínese un gobernante que le diga a usted, yo soy un mal enemigo. Cuando está en la tarima, hablándole a la gente abajo, él arriba en la tarima, cubierto con 100 militares, que le diga, yo soy un mal enemigo. ¿Qué mensaje es eso al país? Yo le digo al revés al país, yo soy un buen amigo, demostré ser un buen amigo, y sigo siendo un buen amigo. Y sigo haciendo una crítica en lo político, porque el país, en la gestión, en la administración, porque el país no puede seguir así. Justamente, como digo Fabricio, porque amo este país, es que digo la crítica que digo, pongo la solución sobre la mesa, porque amo este país. No me la guardo la solución, está puesta sobre la mesa, porque quiero lo que le dé mi familia para todas las familias del Ecuador. Porque es tremendo cuando usted ve un sitio o una central de acogida de niños que han estado en las drogas, ver lo que viven, ver cómo son sus familias, ver por lo que pasan, ver que el sistema los lleva muchas veces a la drogadicción. Por favor, tengamos conciencia, tengamos humanidad. Esto no se trata de votos única y exclusivamente. Por favor, se trata de resolver. Se trata de amar al prójimo como se ama a uno mismo. Pero, ingeniero, y en honor al tiempo, para ir cerrando, saliéndome un poco del tema de la campaña, y obviamente le comprometo públicamente para que más adelante nos pueda volver a acompañar ya en el curso de la campaña y tener un diálogo muchísimo más amplio sobre sus propuestas, porque vamos a tener esos espacios. En el tema legislativo, en algún momento nosotros, la última vez que lo entrevistamos a usted como presidente de la Asamblea Nacional, había la proyección, y usted lo dijo públicamente, de que el Partido Social Cristiano pueda mantener con uno de los suyos, alguien que no vaya a la reelección, que no participe en la próxima campaña, la posibilidad de la primera vicepresidencia. La semana anterior hubo ese intento y no se alcanzaron votos ni el asambleísta Hamilton Entriago ni el asambleísta Otto Vera. Y el asambleísta Vicente Tallano señaló que los socialcristianos no intentarán plantear un tercer candidato. ¿Usted
¿Cómo reacciona frente a la falta de votos para los dos candidatos socialcristianos a la primera vicepresidencia del Parlamento? Con eso cierro, ingeniero. Con absoluto respeto, porque ya no estoy en la Asamblea Nacional y si la bancada decide algo, tengo que ser absolutamente respetuoso de lo que decida la bancada. Hubiese esperado que en el caso de los asambleístas Intriago Vera se alcancen los votos. No sé si había algún tipo de acuerdo inicial con las bancadas. Por supuesto que me hubiera gustado muchísimo, pero déjeme decirle algo que es más importante aún. Mucho más importante que eso. Hoy se están dando cuenta lo complicado que es manejar el poder legislativo. Parecía muy fácil cuando yo estaba en la presidencia, porque el trabajo previo a una reunión de pleno, a una votación, a la aprobación de una ley, es un trabajo titánico que poca gente lo conoce en el país. Yo auguro el mejor de los éxitos a la Asamblea Nacional y les pido que mantengan el orden, que mantengan la cordura, que sigan poniendo los intereses del país por encima de los intereses partidistas, que no se vuelva una asamblea ni de shows, ni de circos, ni de favores, ni de temores. Usted puede preguntarle a los 136 asambleístas que me acompañaron, nunca hubo una prebenda conmigo. Todo se manejó en el campo de la racionalidad, todo se manejó en el campo de la lógica, del sentido común, de la urgencia de resolver los problemas del país, entendiendo todos que había que resolver problemas apremiantes, urgentes y graves. Yo solamente hago un llamado que se siga manejando así las cosas. Soy súper respetuoso, creo que sí lo van a hacer, confío en que lo vayan a hacer y le deseo el mejor de los éxitos a la Asamblea. Y tendré que conversar, si Dios así lo permite, en un futuro nuevamente con la Asamblea Nacional. Y la experiencia del manejo legislativo va a ayudar muchísimo para generar gobernabilidad en el Ecuador y poder caminar juntos por el progreso, por el Ecuador que todos, repito, por el Ecuador que todos queremos. Ingeniero, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Henry Kronfle, candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.